Listo, rellena, comenzamos. Se fue. No voy a poner esa cosa en inglés, deje quieto. Ahí está. Comparta pantalla, rellena. Ya puse a continuar. Ya no voy a volver a poner lo mío. Ya. Ya está. A ver, ya. Buenos días, mi nombre es Regina Centanaro y voy a hablarles sobre la cultura machalilla. Origen. Machalilla es una cultura precolombina que floreció entre el año 1800 y el 1000 a.C. aproximadamente. Fue descubierta por Emilio Estrada en 1958, quien la interpretó como una transmisión entre la cultura Valdivia y Chorrera. No se conoce a ciencia cierta la forma de escritura de esta cultura, pero sin embargo, ya me puse nerviosa. Sin embargo, guardaba una similitud con la escritura con la escritura Valdivia, ya que esta desarrollaba un sistema de escritura, la escritura pictográfica. Voy a poner a llorar ya. Vestimenta. Ya. Se ha estudiado bastante el estilo de la cultura de la cultura machalilla. Y algo que les ha ayudado es la comparación entre los trajes tradicionales de los indígenas en la actualidad. Los expertos sostienen que tenían una diversidad de colores. Los hombres usaban un guayu sostenido con un cinturón a la altura de la cintura. Esta era tejida por ellos mismos y parece que en ocasiones especiales usaban coronas de diferentes colores. Y hay evidencia de que las mujeres usaban faldas debajo de las rodillas, y asimismo como los hombres, ellas también creaban su vestimenta. Alimentación. La base de la alimentación era la agricultura. Los cultivos de cereales como el maíz o el ají proporcionaban cantidades necesarias para su subsistencia, e igualmente comenzaron a aprender la horticultura. Su segunda actividad era la pesca, que era la que más proporcionaba el alimento, que les proporcionaba más alimento. De ahí para eso usaban camarones, cangrejos, conchas y para capturar peces cerca de la costa. Y parece que también manejaban barcas para ir más profundo y capturar atunes o picudos. Y para finalizar, los machalillas también cazaban animales en los bosques. Ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Está localizada en la zona costera de la parte sur de Ecuador, en la provincia de Manabí, en la península de Santa Elena y al norte de la provincia de Guayas, con importantes contactos en la región interandina, como en la provincia de Pichincha, la cultura Cotollao, y la región oriental. Manifestaciones artísticas. Ya. Arquitectura. Las viviendas machalillas
de las que existen evidencia en Salango, tenían forma rectangular y estaban sobre pilotes. Como innovación en cuanto a los funerales, enterraban a los muertos en el interior de las viviendas. Arte. A ver, arte. Ay, ese no me lo sé muy bien. A ver. En la cerámica machalilla se dan interesantes tipológicas como la aparición de los cuencos de los recipientes antropomorfos que sin perder su funcionalidad original tenían forma humana. Ya me puse nerviosa. Que tenían forma humana. El alfarero, no se sabía si el alfarero captó su propia imagen o la de su grupo social. No había puesto la imagen. Se ha identificado 23 recipientes como cuencos, ollas, botellas con picos altos y cilíndricos. Y lo curioso es que de la pasta que estaban hechos estos recipientes, eran más finos que la de Valdivia. Culto. Ya vamos a terminar. Y para terminar, culto. Los arqueólogos identificaron aldeas y centros poblados con montículos ceremoniales y cementerios, por lo cual se cree que adoraban y rendían culto a la mujer. Grazie mille. No sale. Ya, gracias. Al fin, señor. Ya me libré de eso. Y ahora como quito. Ya quité. Gracias, Regina, muy bien. Los nervios de a poco van desapareciendo. También se los diga a sus compañeros. Lo hiciste muy bien, felicita. Bien, rápidamente, súbeme las diapositivas en Classroom, que también puse para que las subas en una materia de educación artística. Tengo huella del perrito por acá, un ratito. Bien, encienda la cámara, por favor, Diego y Gabriel. ¿Qué pasó? No le falten el respeto a Regina. No soy el que está hablando, sino Regina, pero no sé por qué tiene la cámara apagada. Se falta de respeto, chicos. Van a entender como que no les importa. No es así. Yo he hablado con ustedes sobre ese asunto. Bien, comparto pantalla yo. Hoy vamos a hablar sobre... No he abierto el archivo, creo. No, esto no es. Un ratito, chicos. Filosofía. Concepto de definición. Estas diapositivas también ya se las mandé al Classroom en filosofía. Un ratito. Bien, hoy vamos a hablar sobre el concepto y la definición. Diego, ayúdame con la lectura. Definición del concepto. Pensemos un momento cómo nos representamos un objeto cualquiera en nuestra mente. Es una imagen, un símbolo o una palabra. En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. En pocas palabras, es el término, nombre o pensamiento que tenemos de algo. Sin embargo, no lo podemos confundir con una simple imagen, un recuerdo o una percepción. Estas son formas de conocimiento sensitivo.
mientras que el concepto es una forma de conocimiento intelectual y racional producto de nuestro entendimiento. ¿Cómo generamos entonces conceptos? Primeramente captamos mediante los sentidos al objeto en sí, para luego abstraerlo, es decir, interiorizarlo en nuestra mente y convertirlo en un concepto que luego nos servirá de materia prima para elaborar nuestros juicios. Pocas palabras. Aquí tengo un objeto. ¿Qué es esto, Diego? Un control de aire acondicionado, ¿Para qué me sirve? para encender el aire acondicionado. De lo que usted me dijo, eso es un concepto. Claramente nos dice la definición. Captamos mediante los sentidos, en este aspecto, en este ejemplo, la visión, ¿verdad? Esto estás observando, para luego abstraerlo e interiorizar en tu mente, ¿verdad? Tú en tu mente ya sabes para qué sirve esto de acá. Tú ya tienes un concepto de este objeto. ¿Bien? Entonces, lo mismo pasa con cualquier objeto que tengamos alrededor nuestro, cualquier otro objeto que tengamos frente a nosotros, nosotros ya en sí, al momento de observarlo, de verlo, ya tenemos interiorizado en nuestra mente, en nuestra cabecita, el concepto de esa cosa. Por eso nos dice, es una imagen, un símbolo, una palabra. En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente, en nuestra cabecita, de un objeto cualquiera. En pocas palabras, término, nombre, pensamiento que tenemos de algo. Puse el ejemplo del control, rápidamente, sin buscarlo en internet, usted ya sabe el concepto de ese objeto, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta sobre el concepto? Captamos mediante los sentidos, luego extraemos, interiorizamos y lo convertimos en un concepto, que nos servirá de materia para elaborar nuestro propio juicio, que más adelante vamos a ver lo que es un juicio. Entonces, Regina, ¿quedó claro lo que es un concepto? ¿Me puede dar un ejemplo de un concepto de cualquier objeto que tenga alrededor suyo? Me lo muestra y me dice el concepto de ello. Un marcador que sirve para escribir. escribir. Ya. ¿Ya? Perfecto. Escribir. Samantha, el concepto de algún objeto que tenga alrededor suyo. Samantha. Un concepto de la hoja que nos sirve para plasmar nuestras ideas. No te entiendo, mija, discúlpeme. Una hoja que nos sirve para escribir y plasmar nuestras ideas. Correcto. Eso es un concepto, ¿sí? De cualquier objeto, ¿ya? Claro, entonces, lo que es un concepto. Continúo. Clasificación de los conceptos. Por su percepción. Vamos, ¿quién más está por aquí? Gabriel. Por su perfección. Gabriel. Por su perfección pueden ser claros u oscuros. Claros son aquellos conceptos de uso cotidiano que no requieren ser explicados para comprender su significado. Por ejemplo, carro, casa, pelota. Mientras que los conceptos oscuros no se usan con frecuencia y necesitan una explicación. Por ejemplo, ápice o escatológico. ¿Qué es ápice, Gabriel? ¿No? ¿No lo sabe? Escatológico. Ápice es Tampoco. una punta. Ya, ya, escatológico. A ver. Es una parte de teología. Por ejemplo, Ya. ¿Qué es un carro, Gabriel? un medio de transporte. Correcto. Diferencia, ¿verdad? La percepción, claro y oscuro. Claro, objetos que no requieren ser explicados ni comprender. Aquí tenemos el ejemplo, casa, carro, pelota. Ustedes me lo dijeron, un control remoto, yo los puse. Regina me puso un marcador. Samantha me dijo de una hoja. No necesita ser explicado. Claramente sabemos el concepto de ese objeto. A diferencia de estos términos ya más técnicos, ¿verdad? Que necesitan una clara interpretación, una búsqueda en caso de desconocer el significado, pues, ¿no? El concepto de esos objetos. Entonces, no sé si queda claro la perfección, ¿sí? Claro, objetos de uso cotidiano,
¿sí? Que no necesitan explicarse. Una camiseta, una camisa, una falda, una blusa, una hoja, un marcador, todo, que no necesita ninguna explicación. Que claramente, como es de uso cotidiano, pues tenemos el concepto bien claro de ese objeto, ¿verdad? A diferencia de objetos que no utilizamos con mucha frecuencia, aquí está, y que necesitan una explicación, o al menos la búsqueda de su concepto. Bien, por su extensión, Samantha. Samantha, por Pues su los extensión. universales son aquellos conceptos que se refieren a un solo. Sí. Por su extensión pueden ser universales, particulares o singulares. Los universales son conceptos que se refieren a todo, como a todos los seres humanos. Particulares, en cambio, son los conceptos que denotan una particularidad, como algunos seres humanos. Mientras que los singulares son objetos que se refieren a un solo objeto, por ejemplo, Pedro. Bien, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Hay, en extensión tenemos universales, particulares y singulares. Aquí en el ejemplo nos dice que el universal, todos los seres humanos, todos, todo el mundo, todas las personas que estamos en esta tierra, todos los seres humanos, ¿verdad? Eso es un concepto por su extensión universal. Si ya vamos a un concepto por extensión particular, ya denotan particularidad. Aquí ya no son todos, sino algunos seres humanos. Bien. Mientras que los singulares son objetos que se refieren a un solo objeto. Por ejemplo, si ya tenemos aquí todos los seres humanos, algunos seres humanos, y en singular ya tenemos a uno solo. En este caso, una persona que se llama Pedro. Bien. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Regina, otro ejemplo de esto. Regina. ¿Se fue? Se fue. Sí. Se fue, ya se me di cuenta. Bien, puede ser el de los perritos. Todos los perritos pueden ser razas grandes. Una raza grande, diga una raza grande, Gabriel. De perro. Ah, una de perro. Ujú, Un husky. ya. Entonces teníamos todos los perros del mundo, ¿verdad? Todas las razas. Podemos, de manera particular, las razas grandes, ¿verdad? Y el ejemplo que usted me dio, de ejemplo, una raza grande, puede ser una específica, ¿verdad? En este caso, una singular. A eso se refiere con extensión. Exactitud, lo leo yo. Por su exactitud pueden ser unívocos, análogos o equívocos. Los unívocos se refieren a un solo concepto. Por ejemplo, lápiz o cuaderno. Los análogos se parecen por su forma o función. Por ejemplo, portero, que puede ser el cuidador de un edificio, o el que cuida el arco del fútbol, ¿verdad? El arquero. Mientras que los equívocos se aplican a objetos diferentes. Por ejemplo, muñeca, que puede ser la parte de la mano, pero también puede ser un juguete. O radio, que puede ser el hueso, o un aparato electrónico, o la parte de una circunferencia. ¿Bien? Entonces, por exactitud tenemos tres características diferentes: unívocos, análogos y equívocos. Unívocos, un objeto que tenga un solo concepto, ¿sí? Lápiz, pues obviamente el lápiz me sirve para escribir, no hay otro concepto de lápiz, ¿verdad? Lo mismo con un cuaderno, un solo concepto de cuaderno, que me sirve para escribir apuntes, un solo concepto, ¿verdad? Análogos, se parecen por su forma o función, ¿sí? Por su forma o función. En este caso, portero tiene doble concepto. Tiene el concepto de que puede ser el cuidador de un edificio o puede cuidar el arco de fútbol. Tiene doble concepto. Una palabra que tiene doble concepto, ¿ya? Mientras que los equívocos se aplican a objetos diferentes. Por ejemplo, muñeca
que puede ser la parte de la mano, pero también puede ser un juguete. Radio, que puede ser, en este caso, el hueso, un aparato electrónico o la parte de una circunferencia. Tenemos la clasificación de conceptos: perfección, extensión y exactitud. Vamos ahora con la definición. Diego, ayúdame con la lectura de definición. Consiste en delimitar, precisar y aclarar brevemente las notas esenciales de un concepto o la significación misma del término. Tenemos algunos tipos de definiciones para los conceptos. Definición esencial: decir lo más importante que exprese la esencia de un concepto. Por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Definición accidental: sean las características del objeto. Por ejemplo, el humano es un ser bípedo. Definición teológica. Se especifica cuál es la finalidad o propósito del concepto. Por ejemplo, el ser humano existe para ser feliz. Definición casual: se especifica cuál es el origen y causa del concepto. Por ejemplo, el ser humano es producto de la selección natural y la evolución. Bien, tenemos 4 tipos de definiciones. Esencial, si hablamos del ejemplo que tenemos expuesto aquí, del ser humano, la característica más esencial o la más importante que genere, ¿verdad? En este caso el ser humano es que es un ser racional. ¿Bien? Lo más importante que expresa la esencia de un concepto. El ser humano es un animal racional. ¿Bien? Si hablamos de accidental, características del objeto. Si hablamos del ser humano, el ser humano es un ser bípedo. ¿Qué es un ser bípedo? ¿Qué es un ser bípedo, Samantha? Samantha. Un ser bípedo. No lo sé. Ya. Averígüelo. Tú tiene la herramienta para poder investigarlo, Samantha. Ya la otra vez hablamos de eso también. No es válido, no es un válido la respuesta, no sé. ¿Qué es un ser bípedo, Samantha? Rápidamente averigüe. Es un ser que tiene 2 pies o 2 patas. Ya. Camina en 2 piernas, ¿verdad? Entonces, definición accidental, una característica. Nosotros, los seres humanos, caminamos en 2 piernas, por eso somos un ser bípedo. ¿Bien? Definición teológica. Finalidad o propósito del concepto. Por ejemplo, el ser humano existe para ser feliz. ¿Sí? Finalidad o propósito. En este caso, el ser humano existe para ser feliz. Y una causal especifica cuál es el origen y causa. Es decir, de dónde venimos en este caso, ¿verdad? Entonces, si hablamos del ser humano, es producto de la selección natural y la evolución. Habrá personas que no piensen lo mismo. Cada quien tiene su definición en base a esto, ¿verdad? Entonces, hay que respetar eso de ahí también. Cada quien tiene su filosofía, tiene su forma de ver las cosas. Entonces, en este caso, el ser humano en definición causal, producto de selección natural y la evolución. Para otras personas que creen de manera religiosa en otras definiciones, entonces eso también ya cada quien tiene su filosofía. Bien. Definición esencial, accidental, teleológica y definición causal. Vamos a hacer una pequeña, y este queda como tarea porque ya no hay tiempo, ya me quedan solo 2 minutos. Queda como deber. Lo van a hacer en una hoja o en un cuaderno. No lo van a hacer a computadora, sino que lo van a hacer en físico, pues, ¿no? Clasifica los siguientes conceptos de acuerdo a su perfección, extensión y exactitud. Recuerde, perfección, claros y oscuros; extensión, universales, particulares o singulares; y exactitud, unívocos, análogos o equívocos. Clasifica los siguientes conceptos de acuerdo a su perfección. ¿Sí? Cambio, ¿qué es? Perfección, extensión y exactitud. Si es perfección, ¿es claro o oscuro? Si es extensión, ¿cuál era? Universal, particular o singular. Bien, entonces los van buscando.
en cada uno de estos términos. Realiza dos definiciones. Puede ser causal, teleológica, accidental o esencial de cada uno de los conceptos anteriores. Es decir, que de cambio va a poner dos definiciones. Puede ser la causal o puede ser accidental. Si ponen comunicación, dos definiciones, puede ser la esencial o puede ser la teleológica o la accidental. Es decir, de cada de estas, dos definiciones. Puede ser causal, teleológica, accidental o esencial. ¿Sí? Y determinar tres conceptos claros, tres conceptos oscuros, tres conceptos universales, tres particulares, tres singulares, tres unívocos, tres análogos y tres equívocos. Bien. ¿Tienen la tarea? ¿Alguna pregunta? Igual están las diapositivas, ya se las subí a Classroom para que tengan una clara definición de qué significa la clasificación de los conceptos y de la definición. ¿Sí? Entonces pueden ayudarse, vean bien los ejemplos, busquen más ejemplos y obviamente aquí, en esta de aquí, en la última, tiene que poner conceptos. Lo va a hacer en una hoja de carpeta o en un cuaderno. Pues obviamente le va a tomar una foto de lo que realizó y la suben a Classroom. Ya voy a crear una asignación para que la puedan subir. Tienen una semana para hacerlo. No es para ni para hoy ni para mañana, para dentro de una semana. Tiempo suficiente para que lo puedan realizar. Bien, chicos. ¿Pregunta o duda sobre el taller o sobre el deber, perdón? No, mister, todo claro. Bien, revisen las diapositivas si les queda alguna duda, ¿sí? Igual el video estoy grabando, ya mismo también lo subo, por si acaso cualquier duda, ¿verdad? Entonces, chicos, ya nos vemos ya la próxima semana, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes, no el martes sería, el martes. Bien, chicos, gracias, nos vemos, pasen bien. Chao.